Hola, mi nombre es Maximiliano Cristiá, soy profesor de Ingeniería de Software en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. En este video les voy a comentar sobre otros conceptos de arquitectura y diseño de software que complementan algunos de los que le he mostrado en otros de los videos que pueden encontrar en este canal. Les quiero comentar ahora sobre tres cuestiones vinculadas al diseño de software que muchas veces se las considera idénticas, pero que si uno profundiza en el tema y quiere ser más preciso con las definiciones, son diferentes. Las tres cuestiones son el diseño de módulos o componentes, que se suele llamar diseño de software, patrones de diseño y estilos arquitectónicos o arquitectura de software. Muchas veces ustedes han escuchado hablar de diseño y arquitectura de software o de diseño o arquitectura de software. A cierto nivel las dos cosas son muy similares, pero si uno profundiza, como les decía antes, en realidad hay diferencias. En cuanto a la enseñanza-aprendizaje, normalmente lo que yo hago es primero enseñar el diseño de módulos o componentes individuales. Luego explico cómo aplicar patrones de diseño, qué son los patrones de diseño y finalmente explico el nivel arquitectónico o los estilos arquitectónicos de un sistema de software. Por otro lado, cuando uno tiene que trabajar en un proyecto real, primero tiene que elegir el estilo arquitectónico o definir la arquitectura del sistema. Luego, dentro de ese estilo arquitectónico, dentro de esa arquitectura que uno ha definido, buscará los patrones de diseño que pueda aplicar. Y finalmente, dará las interfaces y diseñará los componentes o módulos individuales del sistema. Por otro lado, en cuanto a nivel de abstracción, la cosa corre de izquierda a derecha, es decir, lo más concreto, lo más cercano a la implementación es el diseño de módulos individuales. Los patrones de diseño son un poco más abstractos y los estilos arquitectónicos son definitivamente más abstractos. Esto significa que la mayor parte de los estilos arquitectónicos no son directamente implementables en un lenguaje de programación estándar. Por lo tanto, hay que trabajar sobre ese estilo arquitectónico para llegar a una implementación concreta. Otra cosa que le quiero comentar sobre estas tres descripciones es su relación con un concepto que les mencioné en un video anterior, que es el principio de diseño para el cambio, y el concepto que está muy relacionado con eso, que es el ítem de cambio. Recuerden que un ítem de cambio es algo en los requerimientos que nosotros estimamos que es probable que cambie en el futuro. Y el principio de diseño para el cambio nos dice que nosotros tenemos que diseñar un sistema de software para los requerimientos de mañana y no solo para los requerimientos de hoy. Cuando uno trabaja con estilos arquitectónicos y patrones de diseño, una de las grandes ventajas que tiene es que muchos de los cambios más probables y más frecuentes en los sistemas de software están de alguna manera contemplados tanto en los estilos arquitectónicos como en los patrones de diseño. Es decir, si uno elige adecuadamente el estilo arquitectónico para el dominio de aplicación en el cual está trabajando y para los requerimientos en el cual está trabajando, muchos de los cambios frecuentes en ese dominio de aplicación y para ese tipo de sistemas ya van a ser fácilmente incorporables dado el estilo arquitectónico. Lo mismo pasa, pero en un menor tamaño, con los patrones de diseño. Por lo tanto, si uno sigue este camino que yo les mostraba aquí en la aplicación de proyectos, es decir, del estilo arquitectónico a los patrones de diseño, al diseño de módulos o componentes individuales, lo que le queda por hacer es relativamente fácil porque le quedarán menos módulos para diseñar, menos módulos para descubrir, menos interfaces para definir. Les comento brevemente sobre los estilos arquitectónicos que probablemente sea lo que menos conozcan. ¿Qué es un estilo arquitectónico o cómo se define un estilo arquitectónico? Se define a través de tres cosas que pueden estar todas o solamente algunas. Algo es un estilo arquitectónico si utiliza conectores diferentes a llamada procedimiento. También puede ser que no utilice conectores diferentes a llamada procedimiento, pero que imponga restricciones estructurales
sobre los componentes, de manera tal que algunos componentes no pueden utilizar los servicios de otros componentes del sistema o incluso pueden ni siquiera saber que hay otros componentes. Y la tercera posibilidad es que utilizan distintos tipos de componentes. Veamos un poco más en detalle esto. ¿Qué es un conector? Un conector es un mecanismo para invocar los servicios de un componente. Por ejemplo, eventos, tubos, protocolos. El mecanismo, el conector más habitual que uno conoce es la llamada procedimiento. Esto está presente en prácticamente cualquier lenguaje de programación, sobre todo en los lenguajes de programación imperativos u orientados a objetos. Por lo tanto, el diseño orientado a objetos no es estrictamente un estilo arquitectónico en el sentido que por lo menos esta condición no la cumple. Restricciones estructurales que impiden que ciertos componentes sepan de la existencia o utilicen los servicios de otros componentes. Nuevamente, en el diseño orientado a objetos, cualquier objeto, cualquier clase puede invocar servicios de cualquier otra y puede conocer la identidad de cualquier objeto y de cualquier clase. No hay ninguna restricción específica en el diseño orientado a objetos que impida que determinados tipos de objetos no puedan conocer a otros tipos de objetos, porque de hecho todos los objetos en ese sentido son idénticos. Utilizan distintos tipos de componentes. ¿Qué otros componentes hay? Bueno, pues hay objetos, puede haber filtros, fuente de conocimientos y otros más. Lo mismo con los conectores. Yo mencioné estos tres, pero puede haber muchos más conectores. Hay más conectores. Nuevamente, acá en el diseño orientado a objetos, todos los objetos, mejor dicho, todos los componentes son objetos. No hay distintos tipos de componentes. Uno puede después adaptar un objeto para que funcione como otro tipo de componente, pero eso ya es algo específico que uno hace en una aplicación, no algo genérico del estilo de diseño. De todas formas, normalmente se lo considera como un estilo arquitectónico, aunque tal vez de bajo nivel de abstracción. Ejemplos de estilos arquitectónicos. Por ejemplo, invocación implícita, que no usa llamada procedimiento, sino que usa eventos. Tubos y filtros, que no usa llamada procedimiento, sino que usa tubos como mecanismo de comunicación. Sistemas estratificados, que sí usa llamada procedimiento, pero que impone restricciones estructurales muy fuertes sobre sus componentes. Sus componentes son estratos, son capas de software, y las capas solamente pueden conocer los servicios de la capa inmediata inferior. Por lo tanto, esa es una restricción estructural fuerte. Cliente-servidor es otro típico estilo arquitectónico, y los sistemas Blackboard que se utilizan mucho en aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que sí es importante notar es que prácticamente cualquier arquitectura definida utilizando estos estilos arquitectónicos luego puede ser implementada usando diseño orientado a objetos. Es decir, uno muy probablemente pueda transformar una arquitectura basada en tubos y filtros en una arquitectura orientada a objetos, pero donde aprende las restricciones en el estilo arquitectónico y luego las traslada al diseño orientado a objetos. Y en el camino muy probablemente pueda usar o deba usar o sea conveniente usar patrones de diseño. Con lo cual, los tres conceptos, arquitectura de software o estilos arquitectónicos, patrones de diseño y diseño de componentes o módulos, están íntimamente relacionados. Hay que saber usarlos bien y hay que conocerlos a los tres para convertirse en un buen arquitecto de software. Ahora les voy a mostrar una breve comparación entre patrones de diseño y estilos arquitectónicos que tal vez les ayude a entender este nuevo concepto, o que para algunos puede ser nuevo, de estilo arquitectónico. Acá tenemos patrones de diseño y aquí tenemos estilos arquitectónicos. Los patrones de diseño normalmente aplican a partes de un sistema. Por ejemplo, yo no puedo decir mi software es un compuesto. En general, el programa que yo haga va a usar un compuesto, pero va a usar otras cosas. No puedo decir mi software está implementado como un compuesto, o está implementado como un decorador, o está implementado como una estrategia.
voy a usar esos patrones de diseño por probablemente más de uno. En general, en un sistema mediano a grande voy a usar muchos de estos patrones de diseño. Por lo tanto, no puedo decir mi software es y dar el nombre de un patrón de diseño. En cambio, con los estilos arquitectónicos sí, porque los estilos arquitectónicos sirven para definir un sistema completo. Es decir, es perfectamente razonable decir el software X responde al estilo tubos y filtros, o mi sistema es cliente-servidor. Otra cuestión, los patrones de diseño solo usan objetos y clases, las relaciones entre objetos y clases, que básicamente son herencia y composición, y llamada procedimiento. En cambio, los estilos arquitectónicos utilizan muchos tipos de componentes y conectores y muchas relaciones diferentes entre componentes y conectores. No se limitan a las cuestiones de objetos y clases. Los patrones de diseño normalmente son directamente implementables y sobre todo en lenguajes de programación orientados a objetos. Incluso se pueden implementar en otros lenguajes de programación que no son orientados a objetos. Por ejemplo, en el lenguaje C ustedes pueden implementar prácticamente cualquier patrón de diseño. Por otro lado, los estilos arquitectónicos en general no son directamente implementables y en ningún lenguaje de programación. Es decir, no van a encontrar un lenguaje de programación que les permita implementar, por ejemplo, un sistema Blackboard. Lo van a poder implementar en Java, lo van a poder implementar en C++, lo van a poder implementar en C y en muchos otros lenguajes. Pero no van a encontrar un lenguaje que se los permita hacer de manera directa. Los patrones de diseño normalmente enfatizan solo los componentes y las relaciones entre ellos. Por otro lado, los estilos arquitectónicos enfatizan nuevas formas de conectar componentes, es decir, promueven los conectores a entidades de primer nivel. No solo estudian los componentes, sino que hay conectores que son mucho más ricos, son semánticamente más complejos y que por lo tanto no tienen una implementación directa. Hay que trabajar para implementar ellos. Por ejemplo, implementar un protocolo de transmisión de datos complejo es una tarea de implementación no menor. Por otro lado, a nivel arquitectónico, yo puedo asumir la existencia de ese protocolo y conectar mis componentes a través de ese protocolo, lo cual me ahorra infinidad de detalles. Espero que con esta comparación más lo que les mencioné en la escena anterior logren comprender la diferencia entre estilo arquitectónico y patrón de diseño. Yo espero en el futuro, bastante más adelante, mostrarles ejemplos de sistemas basados en diferentes estilos arquitectónicos y mostrarles las características principales de algunos de los estilos arquitectónicos. Les dejo mi dirección de correo electrónico para cualquier duda, comentario o interés que quieran hacerme llegar por este video o por cualquiera de los otros videos que encuentren en mi canal.